son los consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, el discurso de la oposición es muy, pues muy bajo, de muy bajo nivel, querida Yasmín. Dicen que es un capricho de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que la democracia participativa es un capricho del dictador. Nótese mi sarcasmo. Fíjate, es que, pues sí, es de muy bajo nivel y no es el único tema, ¿no? Aquí lo hemos platicado, ustedes lo han expuesto infinidad de veces, el discurso de la oposición, y llámese oposición en un partido político o en un instituto como el propio INE, tiene, dejémoslo más allá de bajo o alto nivel, en ¿en dónde se sitúa? Pues ahorita me hacía reflexionar esto que decían tanto Zenén como Federico, y entonces pensar en este asunto, ¿no? De la revocación de mandato y la pérdida de confianza. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría precisamente si echáramos una pregunta similar, si nos detuviéramos a preguntarle a la ciudadanía, a la que participa y a la que no? ¿Qué piensa del Instituto Nacional Electoral? ¿Ha perdido la confianza también en ellos? Ese es el verdadero tema. Ese es el verdadero tema. Que los pone en ese papel, que los pone en esa posición. Por supuesto que no se quieren de ver en ese mismo lugar, ¿sí? Por supuesto que el miedo es someterse a ese mismo espacio. Y es lo que no se quieren ver ahí. Por supuesto que la gente, la ciudadanía, llámese participativa y no, y insisto en esto porque precisamente si la ciudadanía no es participativa es porque pierde la credibilidad de los procesos, porque pierde la confianza en las instituciones. Eso es por lo cual la gente no participa. Nosotros, desde una ciudadanía participativa que impulsa una transformación en el país, buscamos una democracia participativa donde todas y todos participemos. Cuando hablamos de que todas y todos, fíjate, esta frase la hemos dicho mucho en este espacio y decimos haciendo cada quien lo que nos corresponde. Es decir, ya le tocó a las diferentes cámaras aprobar esta ley. Ya está en el rango constitucional. Le toca ahora al INE comportarse a la altura, pero también, ojo, a la ciudadanía a estar pendiente del proceso, que el mecanismo sea un mecanismo limpio, que nos permita probarlo en esta ocasión, pero que se vaya puliendo, que nos vaya permitiendo cobrar confianza en la democracia de nuestro país. Es ahí el asunto. Ahorita que escuchaba yo cápsulas que tenías antes de que entrara a nuestro espacio de Alina Duarte, que siempre está viendo precisamente la política fuera de este país, precisamente yo me preguntaría, ¿no? Veámonos afuera de nuestro país. Hay muchos otros países que ya tienen estos mecanismos. Veamos, vayamos allá, observemos qué es lo que ha pasado y también observemos en aquellos países donde no hay mecanismos como este, qué es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Así es, y de hecho hace rato, Yasmín, para continuar con este diálogo, maestro, mencionaba yo una encuesta que creo que toma otro sentido con este diálogo sobre la revocación de mandato. Hace rato comentaba de esta encuesta de Consulta Mitofsky, que de acuerdo a los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo considerado por la mayoría de los encuestados como el funcionario menos corrupto. Pero aquí creo que también está el temor de esos que están contra la revocación de mandato y no quieren saber nada de la revocación de mandato. De acuerdo a esta encuesta denominada Percepción de la Corrupción, los gobernadores son vistos por la población como los más corruptos. El 65.6% de los encuestados piensa así. En segundo lugar se encuentran los diputados. En tercer lugar, los funcionarios de gobierno estatal y municipales. El 59.9% de las personas entrevistadas durante noviembre de 2021 opinó que los alcaldes son muy corruptos. O sea, que si hablamos de confianza, no hay mucha confianza que digamos del presidente para abajo.
y sí entiendo que puedan ser de cualquier partido, pero eso me llama mucho la atención porque también los legisladores han defendido como gatos boca arriba su fuero, solo como ejemplo, maestro. Sí, sí, claro, Vicente. Y bueno, ya lo dijo Zenén, y este es un tema muy importante. Mira, cuando nosotros analizamos o enseñamos, por ejemplo, yo que doy en la Facultad de Derecho de la UNAM, este tema de derechos político-electorales, de derechos fundamentales de la sociedad, impera un principio de progresividad. Es decir, en el momento en que ya se incorporó a la norma constitucional este principio, tiene que permear hacia abajo. Es decir, realmente, efectivamente, la idea de Andrés Manuel es que si empezamos con el poder federal, las constituciones locales y las legislaturas locales tienen que replicar esta ley de revocación de mandato. Yo creo que esa es la gran preocupación de estos grupos políticos, ¿no? De estos grupos que se han anquilosado en el poder, que han sido beneficiarios de prebendas y de situaciones de confort político, que han estado por muchos años medrando del poder, de este presidencialismo que abarca todo. Les da miedo porque saben perfectamente que una vez en la Constitución Federal se tiene que replicar en el modelo estatal y llegar inclusive al nivel municipal. Es decir, el principio de confianza tiene que ser la regla para medir no solamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, sino a los titulares del Poder Ejecutivo Estatal e inclusive a los alcaldes y presidentes municipales. Es decir, esto tiene que permear. Por eso se ataca a la ley de revocación de mandato, por eso se le quiere disminuir su fuerza constitucional, porque saben que una vez sembrada esta semilla va a progresar a los 3 niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque impera el principio de progresividad de los derechos fundamentales. Y recordemos que los derechos político-electorales de todas las personas que habitamos en este país, de todos los ciudadanos, ¿sí? Ya no se pueden limitar, es decir, ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de que llegue un presidente con un pensamiento distinto o que quiera retrotraer a esas figuras de hace 80 años, de mantener ese presidencialismo incoluble. Ya no hay forma, ¿por qué? Porque ya está en la Constitución y ya podemos defender ese principio de hoy en adelante. Y no solamente defenderlo para que siga imperando en el ámbito del titular del Ejecutivo Federal, sino que baje, que llegue a los estatales y a los alcaldes, porque efectivamente la percepción de corrupción se incrementa conforme vamos avanzando a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿sí? Es decir, parece mentira, la administración pública federal está cumpliendo, ¿sí? Ha ido avanzando con todo y el COVID en estos principios e ideas de cero corrupción, de no tolerancia, de mayor información, de apertura a la democracia, ¿sí? Y tenemos que ir arrastrando, empujando para que todos los niveles de gobierno del país sean homogéneos. Yo creo que ese es el gran temor que tiene Córdoba, Ciro Murayama y la gente que le rompe el alma, sí, verdaderamente, porque esa debe ser la expresión, le rompe el alma permitir la participación de la sociedad en este tipo de proyectos democráticos. O sea, para ellos es destruirles. Ahora, a mí me llama mucho la atención esta situación de condicionar la eficacia de un proceso en el INE al presupuesto, porque curiosamente ellos tienen muy bien determinado, muy bien etiquetado el presupuesto general para el instituto, es decir, la Constitución les garantiza recursos. A veces los procesos electorales necesitan recursos adicionales, ¿sí? Y los procesos como este de la revocación de mandato podría ser, pero es muy extraño que el INE, que es un elefante gigantesco, ¿sí? No se reduzca a un ápice, o no busque eficientar sus procesos, o no busque reducir los beneficios y los privilegios, y sin embargo le eche toda la carne, la crítica al proceso democrático, es decir, no me alcanza ir a recabar firmas, no me alcanza para publicitar
la ley, no me alcanza para publicitar el proceso de revocación de mandato. Por eso sí, yo no me reduzco un centavo los privilegios y el costo de operación del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que, como bien lo dice Zenén, las instituciones se han disfrazado de democráticas, ¿sí? Y bajo el concepto democracia han ido paulatinamente y por muchos años ocultando una serie de beneficios y de intereses políticos que son, curiosamente, irónicamente, contrarios a los procesos democráticos. Déjame. Muchos de los partidos de oposición, cuando imperaba el PRI gobierno, ¿sí? Hubieran querido tener esta reforma constitucional y esta ley de revocación de mandato. Y curiosamente esta oposición, ¿sí? La misma oposición que importa posturas como la franquista de Vox, o sea, importamos tarugadas del extranjero, lo peor que hay en España, lo queremos aplicar aquí, ¿sí? Esta oposición ya disminuida, menoscabada, corrupta, ¿sí? No recuerda esos procesos de lucha democrática que nos llevaron todos los 50, los años 60, los años 70, los años 80, los años 90, la primera década de este siglo, ¿sí? Todos estos procesos donde estuvimos luchando con Andrés Manuel, con la oposición, desde las izquierdas, muchas veces también desde las derechas, cuando la derecha se veía disminuida frente al poder, ¿sí? No recuerdan esos momentos y ahora resulta ser que son los principales críticos de algo que efectivamente va a beneficiar y a futuro a toda la población de México. Déjame preguntar, maestro, a Zenén. Zenén, con este INE, ¿se puede confiar en un proceso? Y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, al contrario, yo quiero que la gente participe, pero ¿se puede confiar en el proceso, en todo el proceso cuando el árbitro está claramente sesgado? Yo digo que más que confiar en el proceso, debemos ser parte del proceso, justamente para no permitir que el INE, como tradicionalmente lo ha hecho, tome las riendas de este asunto. Ahora es muy distinto. A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y de todo el movimiento que hubo atrás, nos dimos cuenta y creo que demostramos una vez más que si nosotros estamos unidos y organizados, de alguna manera vamos a sacar los proyectos que tengamos en mente, los proyectos que vengan hacia, digamos que vengan en pro de la democracia. Yo creo que más que confiar, la confianza, bien lo dijo Jazz, está perdida. O sea, la confianza en las instituciones electorales están perdidas. Y tú lo refrendas todavía un poco más con esta encuesta en donde, bueno, pues la percepción de corrupción y la percepción de la desconfianza en las instituciones no es algo nuevo, es algo que ha venido progresando, ¿no? ¿Y por qué ha venido progresando? Porque así se ha permitido. Entonces, yo creo que a lo que tendríamos que estar apostando es justamente a la participación ciudadana. Y ahí lo tenemos en el ámbito constitucional, ya es una figura constitucional. Eso ya no lo pueden, como bien mencionaba Federico, eso ya no lo pueden echar para atrás porque el principio de progresividad ya no te lo permite. Eso ya está. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Participar, hacer a la gente que participe, platicar con la gente, y justo es lo que estamos diciendo y es lo que estamos haciendo y es lo que tenemos que hacer cuando la gente está confundida. Pero si nosotros de alguna manera tenemos contacto con ellos y les explicamos de qué va la revocación de mandato, lo entienden, ¿eh? Lo entienden. Cuando les mostramos cómo va a ser la pregunta y cuáles van a ser las respuestas, lo entienden y participan. Firman, están firmando, la gente está firmando para que se lleve a cabo esta revocación. Y algo que es muy importante mencionar, solamente la ciudadanía puede solicitar la revocación de mandato, a contrario de consulta popular, que podría ser también
a petición del presidente de la República. Aquí es de la ciudadanía. Esto es muy importante, porque refrenda precisamente lo que López Obrador quiere lograr y refrenda el sentido verdadero de la democracia. Entonces, yo es lo que tendría que decir, que importa, más allá de la desconfianza que haya en las instituciones, importa lo que nosotros salgamos a hacer como ciudadanas y ciudadanos comprometidos. Aquí viene lo bueno, como lo está diciendo Zenén.